Bienvenido amante del misterio. Disfruta las historias de terror de la vida real contadas por personas que han sido atormentadas por entes oscuros. Comenzamos. Bien, Tripa, lo que pasa es que, pues, una historia sobre mi abuelo. ¿Qué pasó con el abuelo? Mi abuelo fue una persona que murió de 80 años aproximadamente, si no es más. Pero mi abuelo trabajaba con magia blanca. Pues cuando yo era muy niño, yo le vi pues los libros y, y se enojó feísimo porque yo le había visto esos libros. Sí. Y él manejaba unos talismanes. Resulta de que mi abuelo murió. ¿Por qué? Porque desde que yo tenía uso de razón, mi abuelo nunca había estado con mi abuela. Pero mi abuelo se empezó pues a enfermar. En esas enfermedades le tocó venirse para la ciudad y instalarse pues en la casa de mi abuela. Resulta que mi abuela era muy católica y él la empezó a celar pues con el padre porque el padre la visitaba mucho a ella. Sí. Mi abuela es una persona de casi 98 años más o menos. Resulta de que cuando mi abuelo se internaó en esa casa, mi abuela empezó a decaer en salud. Empezó de para atrás. Resulta que uno de los curas le dijo de que la persona que le estaba haciendo eso, si ella intervenía, esa enfermedad, o sea, lo que le estaban haciendo a ella, se le iba a volver a esa persona. Entonces, cuando eso pasó, mi abuelo dijo, no, yo me voy de acá. Resulta que mi abuelo se lo llevaron nuevamente para la finca. Y por esos días, a mi abuela la tumbaron de la cama. Entonces ya mis tíos y eso dijeron, no, esto no puede seguir así. Padre, haga lo que tengas que hacer. Entonces el cura, muy amigo de ella, cogió pues y hizo lo que tenía que hacer. Cuando mi abuela se mejoró, mi abuelo decayó. Entonces, en esas cosas, mi tío quemó los libros. Entonces, en esa enfermedad, mi abuelo le decía al tío mío que dónde están los libros, que había gente que le estaba preguntando por esos libros, que dónde estaban. Entonces el tío mío le decía, no, papá, ¿cuáles libros? Sí, los libros, que dónde están. Y los talismanes me están preguntando por ellos más. Entonces él le dijo, no, papá, usted está loco. Resulta que mi abuelo murió. En base a eso, él murió. Y cuando mi papá fue allá, le dijo, ya te enviaron a que me acabaras de matar. Entonces le dijo, no, papá, ustedes en esas fincas manejan mucho lo que es el cierre de los cuerpos. Entonces sé que mi papá le hizo que las 3 cruces en los pies y pues él falleció. Cuando él falleció, en ese momento, pues defecó, pero así feamente. Y cuando él defecó, se disecó. O sea, él literal en la camilla cuando lo llevaron a la morgue no se veía. Sí. Se veía pues la camilla y pues una silueta muy poquitica. Y esa es la historia, Tripa. Ya puede encender su micrófono y contarnos su historia, Marce, que solicitó participar. Marce a la 1, Marce a las 2. Marce no quiso participar. Chao, Marce. Mariana,
Mariana está ahí conectada también. Mariana, señorita, buenas noches. Ya puede contarnos su historia. Dani, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué le sucedió a usted? Bueno, pues tengo dos historias, entre una de esas, pues varios sucesos. La primera, pienso que fue brujería. Resulta que en esos tiempos, cuando yo estaba en el colegio, estaba yo en la casa con mi abuelita y mi abuelita estaba en toda la entrada de la casa tejiendo. Estaba solamente yo con ella y mi mascota, que para esos tiempos ella tenía 1 año. Entonces están esas cachorros donde uno les abre la puerta y salen corriendo a lo loco. Entonces mi papá llegó con mi hermano y salimos a saludarlos. Pues la perrita salió súper emocionada a saludar a mi papá, que hasta se orinó y todo, pero ahí en la entrada de la casa. Después nos englobamos ahí. Cuando yo eché de menos a la perrita, no la encontré, entonces me puse a buscarla, llamarla, subí al segundo piso, busqué en las habitaciones, no la encontré, bajé, o sea, yo empecé a alterarme porque no encontraba a la perrita. Salí de la casa, literal, le di la vuelta a la manzana y no la encontré. Me devolví y dije, voy a volver a mirar en el segundo piso. De eso que yo voy subiendo y voy a mitad de escaleras, cuando yo veo en el fondo de la habitación la cama, debajo de la cama la veo a ella jugando. Y yo subí y yo estaba tan alterada que lo primero que hice fue meterme debajo de la cama, sacarla. Cuando yo la vi a ella jugando con algo, yo cogí eso. Te lo juro que tenía tanto como rabia de ver que se me había perdido, estaba súper alterada, pero yo la cogí y lo que yo cogí, te lo juro, que era como la mandíbula, era un hueso, la mandíbula de una persona. Y ella era, literal era el hueso. Yo, como digo que era una persona por los dientes. Ok. Y estaba podrida. Para esos tiempos, ahora que me pongo pues como a reflexionar, para esos tiempos, en la situación en mi casa estaba un poco pesada, mis papás estaban como en proceso de separación. Yo le mostré eso a mi abuela y una vez mi abuela me empezó a decir que el anticristo, que no sé qué, pero pues bueno, ahí quedó eso. La otra fue cuando inicié la universidad, un tiempo que pues yo salía mucho, me estaba pues como contagiando de muchas energías que pues no me beneficiaban para mi vida. Y recuerdo mucho que pues estaba durmiendo y ya estaba como entre dormida, yo abrí los ojos y eso que uno como que medio piensa y yo no sé por qué lo pensé y yo dije como, ¿qué tal que hubiera algo ahí? Y yo me volteé hacia mirar a la esquina de la cama y yo vi a alguien ahí parado, negro. O sea, no le podía ver la cara, pero era negro. Y apenas yo vi eso, en el espaldar de mi cama había una ventana, pero apenas yo vi eso, los sonidos, o sea, la ventana empezó a zumbar. No sé si era que estaba desdoblado, que no sé. Pero entonces fue un tiempo donde me estaban pasando muchos esos sucesos. Otro de esos recuerdo que también había llegado a estudiar y había dormido toda la tarde. Me levanté como a las 7:30 a comer y me volví a acostar a las 8. Prendí el televisor y recuerdo tanto que estaban dando Los Reyes. Me volví a quedar dormida y yo no sé, es como un trance en el que uno entra, pero yo abrí los ojos y ya no pude moverme. Pero yo veía la novela, veía que el televisor estaba prendido, pero no pude moverme y sentía miedo. Y lo único que hice fue como voltearme, tratar de voltearme, pero no podía. Iba también pues a rezar, se me olvidaba el Padre Nuestro y recuerdo tanto que eso sí me dio miedo
yo vi cómo se escurría la sábana de mi cama y yo intentaba jalarla y algo, pues como que lo detenía, ¿sí? Yo digo que eso fue un desdoblamiento porque no sé cómo pude pararme de la cama, era algo que no me dejaba mover y yo como pude me paré y fui hasta la habitación de mi hermano como pude, o sea, como si algo no lo dejara a uno moverse. Y medio me asomé en la puerta de mi hermano, en la habitación de mi hermano, en todo el marco, solamente pude asomar la cabeza porque no me podía mover más. Recuerdo mucho que yo a él lo vi sentado en la cama con los audífonos, escuchando, y yo como que le hacía señas como para que me despertara, o sea, yo le movía la mano, pero él estaba en su celular. No sé de qué manera me pude despertar, pero cuando abrí los ojos, habían pasado como 10 minutos de que habían empezado los Reyes. O sea, yo me di cuenta de eso, habían pasado como 10 minutos los Reyes y de una vez me fui para la habitación de mi hermano y lo vi tal cual como lo había acabado de ver hace unos momentos en esa situación. O sea, fue algo súper extraño. Mariana, ¿por qué cree usted que le han pasado tantas cosas relacionadas al tema paranormal? Como hay otras personas que nunca les pasa nada, ¿por qué a usted tantas cosas que me contó pues de manera rápida? ¿Por qué tantas cosas a usted? ¿De familia? ¿Hizo algo usted en la vida? ¿Nació con un No, sexto sentido? ¿Qué cree usted? no sé, mira que mi papá también, él tiene como muchas pesadillas, él habla dormido y se levanta así asustado, no sé por qué, o sea, es algo súper raro. Y también, y me pasan así como en los sueños, no sé, hubo una vez también que estaba yo en la casa y mi hermano mayor llegó y me dijo, vengo a lavar una ropa". Y yo, bueno, él no vivía conmigo. Bueno, vengo a lavar una ropa. O yo, bueno, me acosté, me quedé dormida. Él se despidió de mí. Me dijo, ya me voy. Yo, bueno, listo. Cuando yo me volví a despertar, porque yo escuché la puerta de mi casa, que la abrieron. Y él iba entrando, también lo escuché cuando él iba entrando a mi habitación y escuché la voz de él. Entonces yo dije, Mao se le quedó algo. Y me quedé así como, pero Mao no tiene llaves, porque Mao no vive acá. Y apenas yo escuché eso, pum, quedé privada. O sea, apenas yo recordé eso, pum, quedé privada. Y otra vez también, está la última, esta sí fue la última que me pasó. Estaba yo acá con mi hermano acostado, durmiendo. Y no sé, yo entré en ese trance y yo digo que lo que yo vi fue como, no sé, un demonio. Porque yo me acuerdo que acá, así tal como yo estaba acostada, yo me desperté y yo vi una cosa fea de ojos rojos que me decía como, mírame, mírame. Y mi hermano estaba ahí al lado mío mirándome, o sea, como yo me estaba poniendo porque yo empecé a respirar rápido y yo cuando siento eso, yo como que trato de que alguien me despierte, quejarme mucho para que alguien me despierte. Cuando mi hermano me despertó me dijo que me estaba quejando mucho, que estaba gimiendo mucho, no sé, eso fue algo también horrible, no sé por qué pasan esas cosas, pero esa fue la última vez, ya hace como un año. Señor, buenas noches, bienvenido. ¿Qué le ocurrió a usted? No, Dani, quiero hacerles una preguntita de un programa que ustedes así hicieron como en el 2009, 2008. Cuénteme. Que usted estaba tal vez con Héctor Contreras y estaban en plena transmisión y se coló un grito. Yo nunca lo volví a escuchar ni la grabación ni nada de ese programa. No sé si usted se acuerde. Sí. Y que ¿Esa grabación dónde la puedo encontrar? no, pues si me habla del 2009, pero aquí hago una tarea. Pero ¿qué estaba haciendo acá? De pronto, a ver,
Usted me dirá si es este que voy a poner a continuación. Los niños y los fantasmas no me parecen tan chévere. Siempre hay y los animales, ¿no? Los perros lo relacionan mucho, los gatos, con fantasmas. Dice acá, busquen en YouTube la verdadera historia del exorcista. Tienen grabaciones. No sé. Y ahora sí me dio. Giza, buenas noches, ya puede contar su historia. Bienvenida. Pues desde Manizales. Gracias. Y por lo general pues tengo contacto con todo esto y las dimensiones y lo que hay alrededor de nosotros. Dos historias importantes de todas las que me ha pasado fue una en el Hospital Geriátrico San Isidro, acá en Manizales, cuando yo estaba embarazada de mi primera hija. Fue 3 días de turno que tuve en áreas de la noche y ahí molesta mucho una bruja. Es la bruja que no han podido sacar. Ella hace desmanes, hace de todo y estaba tensionada porque me encontraba a mí en embarazo y según parecía había activado a esta bruja. Entonces las 3 noches fueron caóticas, los turnos fueron muy difíciles, la zona se mantuvo muy nublada, llena de lluvia, además de que el sector es frío, los pacientes se encontraban ansiosos, digamos son 268 abuelitos en esa época, cuando yo trabajé, que nos tocaba por fuera esa cantidad y en el área, digamos, urgencias 27. Yo estuve 2 por fuera y 1 por dentro, si me hago entender. Y las 2 por fuera movían sillas, tocaban a los pacientes, los sacaban de las camas, azotaban las puertas. Ya dentro de urgencias, el día que a mí me tocó, abalanzaron sillas y lo cataron todas las cámaras que estaban en vigilancia. Hasta los vigilantes temían. Ya el tercer día de turno yo llamé a la jefe y la jefe me dijo, me rogó, me imploró que mejor me pasara al turno de la mañana porque ya no aguantaba todo lo que había sucedido con esta bruja. Ella supuestamente está arraigada en un árbol y por más que han intentado talarlo, cortarle sus ramas, ha perjudicado a la gente, a los que han intentado cortar las ramas, como de un momento a otro lastiman o golpean los vidrios de las áreas aledañas. Incluso el último fue uno que estaba podando, una piedra voló y casi le vuela un ojo cuando estaba podando. Entonces esta bruja sí la han catado y la tienen en video, incluso trabajadores que renovaron una área de ese hospital fueron, digamos, como anestesiados, como dormidos por verla, porque ella se les posó de frente. Fueron los últimos que estaban entregando a otro compañero las herramientas cuando se le apareció de frente la dichosa bruja. Esa es una de las historias. La siguiente me sucedió allá en Bogotá. Fue el área de Usaquén, que estaba cuidando a una paciente en esa época. Me pareció muy extraño que cuando yo tenía a mi paciente vi a una dama que estaba en un comedor
con 2 personas, están bien, aunque se les veía que están de luto, y había un joven a su lado de camisa blanca, manchado en sangre. Apenas lo veía yo, le pedí espacio a los acompañantes de mi paciente, fui hacia el baño, luego me dirigí hacia ella y fue como si esta alma, digamos, me pidiera, me implorara que le hablara a la persona que estaba ahí. Aproveché que quedó sola, le hablé, le dije cómo era la persona que estaba viendo y ella se asustó supremamente porque no hacía mucho que le había enterrado un hijo que había tenido un accidente por el sitio de la conejera. Pero entonces yo le dije que él le está implorando que no le llorara y que tenía algo muy secreto debajo de una tablilla por el sector de una cama. A los pocos días ella me llamó, me dijo, me dio las gracias y también me dio una bonificación porque ella nunca pensaba que el hijo hubiera guardado pues algo de valor ahí. Esas son 2 de las pocas historias porque tengo muchas. No, me gustaría participar en el cartel paranormal. Claro, está en el cartel paranormal. ¿Cuál es su historia? Bueno, más que una historia, es como algo que me sucede un poco extraño, no sé. Por ejemplo, como que presiento las cosas. Por ejemplo, ¿cómo le digo? A ver, si algo me incomoda, digo, algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar. Y efectivamente pasa algo extraño, puede ser una pelea, un choque, algo por el estilo. Entonces me gustaría como hablar con alguien acerca del tema, a ver de qué se trata, qué pasa o qué. Amigo, usted es el único que tiene la respuesta. Nadie tiene un manual para eso. Usted es el único que puede cifrar cuál es su don y manejarlo, lamentablemente, porque para eso no hay manual. O sea, si usted tiene un don como mucha gente, porque inclusive la gente que dice tener el mismo don no lo tiene el mismo. El que ve fantasmas no ve los mismos fantasmas que el otro que ve fantasmas. Entonces tampoco sirve hablar con alguien que tenga lo mismo. A usted le toca es descifrar qué don está teniendo y por qué cree usted que tiene ese don. Y le hago esa pregunta, ¿por qué cree usted que tiene ese don? ¿Por qué llegó con ese don a la vida? ¿Ha logrado cambiar cosas como si fuera, digamos, un superhéroe y poder salvar a alguien de un accidente o cosas como estas? ¿O por qué cree? No exactamente, sino es que, o sea, desde muy niño me pasa que, por ejemplo, como le digo, presiento, bueno, le voy a contar algo así que pasó, un ejemplo. Yo estaba sentado y yo dije, bueno, ay, va a aparecer una culebra. Y efectivamente apareció una culebra cerca de mí. O sea, son cosas así también, por ejemplo, a veces digo, de verdad que voy y digo, va a pasar algo. Y efectivo, veo una pelea, una discusión. Pero usted, pero solamente presiente o ve tal cual lo que va a suceder. O sea, presiento, o sea, cuando algo me incomoda y de repente pasa algo. O sea, no veo exactamente lo que va a pasar, pero sí siento incomodidades y eso, y efectivamente pasa algo extraño, para mí es algo paranormal, porque no... Como un sexto sentido, como el que a veces tienen las mamás con sus hijos, como se cree que tienen los hermanos gemelos. Exactamente. Amigo, no hay una respuesta para eso. Nadie en el mundo sabe por qué hay dones paranormales ni por qué. Nadie. O sea, que por qué las mamás tienen un sexto sentido de presentir que a los hijos les pasó algo, por ejemplo. Explíqueme usted por qué. Y la gente dice, es que es la mamá y hay un vínculo y todo eso. Pero puntualmente que uno diga, es que las mujeres nacen con esto, no. Que porque hay personas que ven, digamos, el futuro y pasan las cosas. Es algo así como si tuviera alguna visión, algo así.
Claro, es que le iba a preguntar, si usted tiene la visión exacta de lo que va a pasar y pasara, eso nos da a usted a entender que el futuro está escrito y que usted está viendo el futuro. Que ahora, que ¿por qué hay gente que ve el futuro? Ni idea. Primero entraría el debate si el futuro está escrito para verlo, y hay gente que dice que lo ve. Entonces, esas personas, ¿por qué ven el futuro? ¿Por qué Dios, supongamos que hay un Dios que nos da dones, ¿por qué un Dios le daría un don a alguien de ver el futuro? Y son Sí. preguntas un poco... No, no hay respuesta, no hay. También. No hay respuesta. La respuesta la tiene Dios. Hola Dani, buenas noches. Bueno, te tengo dos historias, creo que lo había colocado. Una es de mi padre. Él murió hace 9 años, se murió de 94 años. No murió de muerte natural, sino lo atropelló una moto. Fue un hombre muy sensible y creo que en alguna época de su vida, según lo que él me comentó, hizo algo de magia blanca, bueno, no sé, algo de magia. El caso es que él vivía en la parte de Incononso o Pandi, Cundinamarca, Incononso, Tolima, de familia pues de ese sector y una familia muy numerosa. Mi abuelo era alcalde de varios de esos pueblos. Y él tenía que irse y dejaba a mi abuela con los niños en la finca, en la casa. Mi abuela era una mujer pues piadosa, digamos que ellos tenían una muy buena situación económica y una vez llegó una mujer pidiendo albergue. Mi papá dice que mi abuela era una mujer muy suspicaz y que ya desde el principio pues se sospechó que la señora tenía algo extraño, pero más sin embargo les dijo, bueno, la voy a dejar quedar acá, como en el corredor de la casa, fuera de la casa, y le brindó un plato de comida. Le dijo, la dejo quedar esta noche, pero mañana se me va. El caso es que esa noche la señora se quedó ahí, todos se acostaron, mi abuela acostó a los niños y al otro día los niños, mi papá incluido entre esos, amanecieron con chupones en su cuerpo. La señora, mi abuela la regañó y le dijo, usted me chupó los niños anoche. Entonces ella le dijo, no, yo no fui, no sé qué. Era una señora muy viejita. Y no se fue ese día. O sea, ya la trató de sacar y no se fue. El caso fue que mi abuela esa noche siguiente le habló a unos vecinos y lo que hicieron fue que donde ella supuestamente dormía y donde estaban los niños, encerró eso que hablan la gente. Yo siempre escucho pues todas las historias que aquí hablan de que le echan sal y le echan mostazas y cosas así, pues a ellos les funcionó. El caso fue que ellos le echaron eso al cuarto de los niños y al otro día la mujer amaneció contando ahí las migas de sal o algo así, que fue lo que le echaron pues para poderla atrapar. El caso fue que entre varias personas del pueblo ya sabían quién era ella, la cogieron y la echaron en un costal y la botaron al río Sumapas de Cundinamarca, pues el que pasa por ahí. Eso lo hicieron entre varias personas porque se estaban deshaciendo pues de las brujas en ese tiempo y pues ellos decían que literalmente esa señora era una bruja. La otra historia es una historia ya muy, muy personal, pues me quiero atrever a contarla porque yo sé que aquí muchas de las personas han hablado sobre el tema y es como el tema de los incubos o pues las brujas o esas personas que se le pegan a las personas. Yo he estudiado un poquito y yo he sido muy sensible desde muy chiquita y creo que he entendido que esto se le pega a las personas tal vez porque son muy débiles espiritualmente y a su vez también permiten
o digamos que se compenetran mucho con personas y eso se les pega de esa manera. A ver, les cuento. Yo me separé hace unos 8 años. Luego de que yo me separé, bueno, antes de eso, yo era cristiana. Estuve un tiempo en el cristianismo, casi líder cristiana. Eso yo reprendía, bueno, demonios, bueno, muchísimas cosas que sí realmente yo las viví, las sentí. Pero después de eso, yo me alejé de la iglesia cristiana, me separé. Y en ese transcurso de unos 4 meses yo conocí una persona y yo en toda mi vida, desde mis 13 años, siempre estuve con el papá de mis hijos. Me separé y esa fue la primera persona pues con la que yo tuve intimidad. Unos meses antes de yo haber tenido intimidad con esa persona, él me cuenta que él tenía novias y que todas las novias, después de que él ya entabló una relación tipo 1 mes, 2 meses, esas chinas le salían corriendo y que él no entendía por qué. Este hombre, si yo te soy muy honesta, yo tengo 47 años y eso fue hace 7 años. Él tenía 20 y yo tenía 40. El caso fue que en una noche loca, después de haberme separado por primera vez, yo estuve con esta persona y inmediatamente pues yo me di cuenta como que pues fue como algo que no debía haber pasado, pero pues pasó y así es la vida. Esa noche, después de haber pasado eso, yo me quedé en ese lugar sola y literalmente en esa noche yo sentí como una persona se me sentó. Yo estaba boca abajo mirando televisión. Cerré un poquito los ojos y sentí como una persona se me sentó en la espalda y me enterraron las uñas en el cuero cabelludo de mi cabeza. Así, tal cual como si me hubieran levantado. O sea, me sometieron ahí. Eso pasó, duré luchando no sé cuánto tiempo, logré despertarme. Esto era en una ciudad que no es donde yo vivo, estaba en otro lugar, en un apartamento donde yo estaba totalmente sola. Fue fuerte. El caso fue que ese día yo ya me tenía que ir y me fui de ese apartamento como a los 2 días. Al llegar a otro lugar, me reuní nuevamente con esa persona y otras personas en otra casa. Esa noche, yo literalmente, tipo, no sé, yo creo que después de la medianoche, sentí como algo, no sé qué es, no me pregunten porque la verdad no sé. Sentí como literalmente me quitó la ropa interior y me violó. El caso es que yo estaba durmiendo con otra persona a mi lado, que era una familiar, una mujer, y ella me dijo que ella sintió como se le heló. Estábamos en Ibagué, el clima era bastante agradable, pero ella me dice que ella sintió inmediatamente un miedo impresionante y que ella sintió terror. Ella empezó a orar. Cuando yo logré salir como de este trance, de este momento en que están, pues si yo no tengo otra palabra para eso que sentí, mi tía estaba orando al lado mío en la cama. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y me dijo ella, no, es que tengo mucho miedo. Entonces lo que yo estaba sintiendo espiritualmente, lo que fuera que me pasó esa noche, mi tía lo estaba sintiendo al lado mío. Digamos que esas son 2 de esas historias. Yo sí soy una persona muy sensible a muchas cosas. Y pues el tema, pues a lo sensible, feo, cosas feas, cosas que no quiero sentir, yo renuncio a ver, renuncio a sentir
y renuncio a esas cosas que no son de luz o no vienen pues de lo que yo creo que es bonito o que me beneficia a mí. Muy Esas bien. eran dos de las historias que tengo. A ver, mi historia, yo soy de la ciudad de Ibagué, yo soy enfermera, trabajaba para una institución de niños especiales. Ese día era más o menos como tipo 3, 4 de la tarde, era muy temprano, eso no, pues no sucedió en la noche. Estaba yo ya para entregar mi turno, iba saliendo cuando me acerco hacia la puerta. Ahí habían dos entradas, una que comunicaba hacia un solar muy grande que había en esta fundación y otra que comunicaba con la puerta de salida. Yo estaba ahí parada cuando de repente vi que venía el director de la fundación, venía con 2 monjas. Total, o sea, ellas venían caminando y cuando llegaron a la puerta me saludaron, me dijeron buenas tardes. Yo dije buenas tardes. Entonces mis compañeras, las que estaban conmigo, me dijeron, oye, ¿a quién saludas? Le dije yo al director y a las 2 monjas. Me dice, ¿de qué hablas? Le dije, sí, las 2 monjas, mira, y cogieron hacia el lado del salón de los niños más pequeños y me dicen, ven, pero si es que el director no se encuentra. Yo le dije, no, sí, míralas, allá van. Efectivamente, pues yo las estaba viendo junto con el director. En ese momento me dicen, no, tú estás fuera de base porque él no está. Yo dije, bueno, igual, ellos me preguntaban y hacia dónde cogí, y yo cogieron hacia el salón de los niños más pequeños. Cuando yo dije, bueno, me despedí y efectivamente ellas respondieron mi saludo y cuando yo iba a salir, el director de la fundación regresó de la calle y entonces yo quedé así como paralizada y me dijeron, ¿te das cuenta que él no está? Entonces yo le dije, doctor, usted no estaba. Me dijo, no, ¿por qué? Le dije, no, es que yo lo acabo de ver con las monjas cruzar hacia el salón de los niños, de los neonatos. Y me dice, no, yo estaba efectivamente en la calle. Bueno, esa fue una de las historias, o sea, en plena luz, vi a 2 monjas transitar como si nada. La segunda historia es, yo soy de un pueblo del departamento del Tolima. Sí. Y tengo por costumbre, siempre que llego allá, visitar a mis abuelos en el cementerio. O sea, lo primero que yo hago es, conforme entro, visitarlos. Y una mañana, efectivamente, llegué muy temprano, llegué tipo 6 de la mañana, y yo pues le comuniqué a mi esposo y le dije, ven, vamos al cementerio, voy a ir a visitar a mis abuelos, porque siempre lo he hecho de esa manera. Entonces yo llegué al cementerio y él me dijo, está cerrado, tú sabes que hasta ahora está cerrado. Le dije, no, o sea, bueno, igual vamos. Cuando llegué a la puerta del cementerio, efectivamente él tenía, o sea, estaba cerrado, pero pues yo en ese momento no capté que la puerta tenía un candado. Cuando yo miro hacia la parte de adentro, en la pileta donde se recoge el agua, había una señora rubia, de cabello largo, y estaba vestida de negro. Entonces yo la miré y le dije, ay, ¿será que puedo entrar?
Ella nunca me respondió, simplemente me respondía con gestos, me dijo, con la cabeza me dijo, pues no. Le dije, ¿sabes a qué horas abren? O si ya está por llegar el Señor. Ella simplemente me respondía con gestos que no sabe, y ella continuó lavándose las manos. Yo le dije, bueno, gracias, regreso más tarde. Yo me subo al carro cuando le dije a mi esposo, espérame un segundito, yo me devuelvo. Cuando efectivamente me devolví, miré y las puertas del cementerio estaban con candado. O sea, estaba esa persona ahí, me imagino que era un alma o alguien que estaba transitando en ese momento en el cementerio. Bien, gracias. Mira, es que yo quería llamar, pues estaba intentando comunicarme con el día de ayer, que eran las historias de hospitales. Sí. Pues quisiera contar como una experiencia que, pues yo soy enfermero, ¿no? Y trabajo en un hospital psiquiátrico. Uy, qué bueno. Pues no bueno por los que están ahí, sino bueno por la historia que nos trae adelante. ¿Qué pasó en el hospital psiquiátrico? Bueno, mira, resulta que yo, pues, antes de donde estoy, estaba trabajando como en un hogar. Eso era, pues yo soy de Cali, en la ciudad de Cali, y trabajaba por vía Pance. Y pues los que conocen Cali las casas son gigantes, son muy grandes. Y ahí pues atendíamos pacientes con especiales y psiquiátricos. Resulta que la primera noche que yo estuve haciendo turno, la primera noche nosotros teníamos un baño especial para nosotros, o sea, solamente para los enfermeros. Y mi primer turno fue de noche. Resulta que esa noche nos abrieron el grifo de la llave de nosotros. Y era casi imposible que los pacienticos entraran porque tenían candado. Y nosotros teníamos la llave de ese baño. Cuando nosotros nos asomamos así, y nosotros dijimos, no, eso debe ser la enfermera, que había un pacientico que tenía una enfermera especial, pues cuidadora. Cuando ella va saliendo así de una puerta, dice, ¿ustedes sí escucharon la llave del grifo? Porque como era una casa antigua, pues entonces el grifo pues siempre sonaba. Nosotros, bueno. Entonces entre los auxiliares especulaban de que los auxiliares antiguos decían que ahí asustaban, porque la casa era de como que alguien malo de Cali y ahí mataban gente. A la segunda noche que yo estuve turno ahí, como a las 3 de la mañana corrieron la mesa del comedor. Resulta que la mesa del comedor pues es grande, siempre es grande y pesada. Cuando nosotros pues nos echamos una pestañadita y escuchamos el jalonazo de la mesa. ¡Prrr! Entonces yo toco a mi compañera y le digo, hey, cuando nos asomamos, nada por ningún lado. Los pacientes empezaban a dibujar cosas en las paredes, había una chica que dibujaba rostros de una muñeca y le dibujaban a sonrisas así macabras. En una noche que llovió, a lo que ya empezaba a escampar, veíamos en una palmera a lo lejos se veían rostros. Y nosotros pues solo comunicamos con la gente de nosotros, pasa esto en mi hogar, no sé qué. Cuando ella le dio por mirar las cámaras, y sí, o sea, se veía patentico el rostro de como de un fantasma, como de algo ahí. Ahora donde estoy, las historias de los pacientes, pienso yo que es como aterradora, que el paciente que psiquiátrico uno lo ve por la parte paranormal. Ajá. Y ellos, aparte de que escuchan, pues no dice que es su enfermedad, ¿cierto? Pero no dice, ellos dicen que escuchan voces que le dicen que maten a las personas, que lo apuñalen,
y pues me voy a reservar pues el nombre de donde estoy trabajando, pero tengo pacientes de que le han mochado la cabeza a su familiar, porque una voz le dice que los mata, una voz que le dice han apuñalado a su familiar o su padrastro, han matado a su hermano y le han entregado la cabeza a su familiar diciéndole, vea, aquí está su nieto, su hijo preferido. Usted que vive estas historias día a día ahí en el hospital psiquiátrico, como enfermero, ¿usted cree que estas personas sí tienen algo mental y cometen estos actos? ¿O usted también puede llegar a creer que sí es algo paranormal y que sí hay demonios o espíritus que hacen y que manipulan a las personas en sus pensamientos y todo y los llevan a cometer estos actos que muchas veces estas personas ni siquiera recuerdan, que dicen, yo no fui, yo no lo hice? Dicen, pero fue usted el que cogió y, mejor dicho, acabó con su familia entera en una noche. No, yo no fui. Y claro, pues sí lo hizo. ¿Usted cree que sí puede haber algo paranormal ahí y no son personas que están, me perdonan la palabra como dicen, locos, sino de verdad es algo del más allá que los lleva a cometer esto? Yo tengo un caso, tengo en donde estoy, tengo un paciente que él apuñaló al padrastro, le pegó una puñalada en la yugular. Y él decía que había una sombra, él decía que consumía su droga, pero ese día no había consumido nada. Y que él estaba en su cuarto y vio una sombra en el cuarto de él, le decía, vea, vaya, mátelo, que es que le está pegando a su mamá. Y pues lo apuñaló. Ahora que está hospitalizado, hemos tenido casos que él dice, él se pone unos audífonos constantemente para escuchar música, porque él dice que en el día él escucha que lo llaman, pero en las noches cuando él se acuesta a dormir, en el cuarto son varias camas y duermen varios pacientes. En toda la puerta del baño él dice que se para una sombra negra. Y él dice, y pues uno le pregunta, ¿no? Pues en la parte enfermera uno le pregunta, ve, ¿qué miras, qué escuchas, cierto? Y él dice, no, mano, eso se me para ahí y a mí me da mucho miedo porque eso es lo que siempre veo, siempre. Y se ha tratado con medicamentos y todo eso y ha dejado de escuchar las voces, pero él dice que siempre ve una sombra negra, así como él dice que es un demonio. Aló. Buenas noches, tripas. Buenas noches. No, soy Carlos. Bueno, esta es de la cuenta que la novia. Sí, de mi mujer. Bueno, adelante, Carlos, gracias. Sí, tripa, bueno, hace ya rato, bueno, había intentado por llamada comunicarme, ¿no? Porque, pues, todos los días yo me hago esta pregunta, cosas que me han pasado, pues, desde pequeño, que he presenciado y me pregunto que por qué, o sea, por qué, y trato de buscar una respuesta, pero y todos los días yo pienso en los sucesos y bueno, pues voy a empezar desde que me empezó disculpe, tal vez porque como gente se me entrecorta la voz, porque o sea, son cosas que han sido tan tremendas que ya solo al recordarme, no sé, se me eriza la piel, me pongo, pero voy a empezar. Adelante, Carlos, tranquilo. Sí. Carlos. Esto, para eso como el 2006, bueno, yo tenía 11 años hasta ahora, ¿no?
Recuerdo que mi papá se fue a trabajar para un pueblo, Chinacota. Entonces nosotros pues nos quedábamos con mi mamá y mis dos hermanos. Listo. Recuerdo que un día mi mamá me dice, Carlos, acompáñame a dormir. O sea, que yo durmiera en el cuarto con ella. No sé. Listo. Y estábamos ya acostados. Bueno, yo estaba profundo, mi mamá también. Cuando ella se despierta así toda pues nerviosa, asustada, me dice, Carlos, despiértese. Alguien me agarró la cara, me agarró la cara, me tocó así, sentí una mano fría. Y yo, pues, bueno, ahí me dio mucho miedo. Entonces ella me dijo, Carlos, revise debajo de la cama. Pues, bueno, yo conmigo revisé debajo de la cama y pues no había nada. Yo le dije, no, mamá, no hay nada, listo. Pasó, pues, unos días. Mi mamá tenía como planes, pues, de vender la casa y eso. Y le tomó unas fotos. O sea, ya están, tomaron unas fotos al cuarto. Se le alejó la voz, Carlos. Algo pasó con el Manuel. Ya. Eso, adelante. Ahora sí. Sí. Sí, empezaron a tomarle unas fotos a la casa, ¿no? Pues para ponerla en venta. Cuando en esa fueron al cuarto y tomaron una foto. Teníamos en ese tiempo un televisor de esos, de los barrigoncitos, ¿no? Estaba apagado. Listo. Cuando al momento de le entregaron las fotos a mi mamá. En el televisor apareció un rostro pues horrible, o sea, para mí yo cuando vi esa foto era como una cara así, como estilo así pintúa, más bien parecía como un duende, no sé, así como los pintan en las películas, así, horrible. Pues nosotros desde pequeños hemos ido a la iglesia cristiana y eso, ¿no? Entonces pues mamá tenía esa foto ahí, ella le comentó a los líderes de iglesia, a los pastores. El pastor vino hasta la casa y le mostró la foto, pues él le dijo que se trataba de que pues ahí había un demonio. Y bueno, hicieron una oración y eso, bueno, ya. Al pasar pues de los años, en ese mismo cuarto, bueno, ya habían pasado ya 2 cosas, ¿no? Buenas noches, Dani. Me alegra mucho pues saludarlo. Desde hace muchos años vengo siguiéndolo pues en el programa. Es primera vez que llamo, pero pues me alegra poder comunicarme. Gracias a usted y bienvenido. ¿Qué nos quiere contar? Muchas gracias. Bueno, no, es una historia que me pasó hace ya varios años, cuando estaba en el colegio. Yo tenía un compañero que era como muy, le gustaban pues las cosas oscuras, así como diabólicas, le gustaba la ouija. Una vez él me dijo que si íbamos a jugar, pues yo no lo tomé muy en serio, pues porque me hizo unos como muy inmaduro. Y bueno, al fin resultamos jugando allá en el colegio. Y pues cuando estábamos empezando a jugar, él puso una moneda y preguntó algo, no recuerdo qué fue lo que preguntó,
pero se movió, o sea, se movió y pues él salió corriendo y mismo me dejó ahí, yo también salí corriendo. Y bueno, después de eso, pues yo no le presté mucha atención a lo que había pasado, pues a ese suceso, pero después me empezaron a pasar cosas raras. Por ejemplo, pues un día me iba a dormir y empecé con un escalofrío horrible, pues como incontrolable, pero no era como si estuviera enfermo, sino como algo más diferente a eso. Y bueno, ya después me empezaron a pasar cosas raras, tuve pesadillas. Después de eso, pues ya me pasó algo que sí fue pues como el detonante de todas las cosas. Yo estaba, esa noche dormí en la cama de mis hermanos, era un camarote. Esa noche ellos no estaban, yo dormí ahí, la pieza era un poco más grande. Y bueno, por allá, no sé, yo le pongo por ahí tipo casi 3 de la mañana. Yo sentí algo que estaba al frente mío, pues yo estaba acostado y yo sentí algo que estaba al frente mío. Y yo abrí los ojos y vi algo parado ahí, como de perfil, pero se veía como muy extraño. Estaba de perfil y yo no me podía mover. Entonces, pues me asusté porque pues uno estar en la casa de uno y ver algo ahí al frente de uno. Y entonces, la verdad, pues me asusté mucho y esa cosa se empezó a voltear, o sea, empezó a girar hacia mí, hacia el lado mío. Y entonces, pues yo cuando lo vi, tenía una cara demoníaca, o sea, como si fuera un demonio. Y pues a mí casi me da un patatús ahí, casi me da algo ahí y pues la verdad no podía ni mover el cuerpo, no podía ni gritar nada, no era una parálisis del sueño porque yo sé lo que es una parálisis, eso era muy diferente a eso. Entonces ahí mismo esa cosa se lanzó sobre mí, se lanzó encima de mí y yo quedé como, o sea, como que sentía que me iba a morir. Y pues eso puede ser difícil de creer, pero esa cosa se desvaneció encima de mí, o sea, como si se hubiera metido en el cuerpo mío. Yo trabajaba con un compañero, el cual quiero mucho y respeto mucho, Héctor Contreras. Un abrazo para él allá en Estados Unidos, donde ya actualmente vive allá con su familia, su hija, todo. Y cerca Halloween, y a mí me encanta el tema de los vampiros, crecí leyendo libros de vampiros, jugando juegos de rol de vampiros, y siempre me ha interesado mucho el tema de los vampiros. Cerca a Halloween yo dije, quiero entrevistar un vampiro, si es que realmente existen. Y estaba yo al aire en el programa de radio diciendo, quiero entrevistar un vampiro. Cuando dije eso, a los pocos minutos, sonó la ventana de la emisora. Teníamos las persianas abajo, las ventanas de la emisora son blindadas, son muy de un calibre muy grueso, pero se alcanzó a escuchar el pa,
que golpearon la ventana. Yo dije, tuvieron que darle muy duro a la ventana para oírla desde fuera. Me acerqué a la persiana, levanté la persiana y vi un hombre de piel muy blanca, su pelo como rojizo naranja, para que se hagan una idea. No, diría uno como el pelirrojo que llaman, pero no así rojo, sino un rojo naranja. Y vestido de negro estaba el hombre. Él estaba ahí. Y no miento, pues porque Héctor estaba conmigo ahí, pues estábamos adentro de la cabina, pero este hombre estaba afuera, ¿no? Con su mano señaló diciendo como, soy yo. Y yo dije, como el hombre que estoy buscando, o sea, el vampiro. En ese momento por mi cabeza pasó rápidamente diciendo, un oyente más, ¿no? Alguien que quiere decir soy vampiro y contar su historia y todo. Nos da a través de la ventana porque pues yo no podía oír nada. Me da un número de teléfono y me dice como me hace entender como mañana llámeme y yo cuento lo que yo quiera contar y usted no me pregunte, yo cuento lo que yo pueda contar acerca de los vampiros. Repito, yo en ese momento dije, bueno, alguien que quiera hablar de vampiros. Hemos llamado a este hombre. ¿Y qué pasó? Empezó a contar cosas muy interesantes de los vampiros, ¿no? Que tienen sus sentidos muy desarrollados, que realmente sufren. El ser un vampiro es sufrir, que es un tema hereditario, pero a la vez de castigo, porque él explicaba, y aquí resumo, a nadie le gustaría vivir cientos de años. Y él explicaba, y es porque ven, no pueden hacer amigos, no pueden hacer nada porque todos mueren. Tener la fuerza desarrollada al máximo es malo porque todo lo lastiman. Tener la visión desarrollada al máximo es horrible porque se encandelillan los ojos, no pueden ver a la luz del día. No es que el sol los mate, sino que son tan sensibles a todo que claro, les va a hacer daño. No ven, por eso le temen al día. Tener el oído desarrollado al máximo es horrible porque se imaginan ustedes escuchar todo a la vez. El olfato, él decía, ¿se imaginan ustedes el poder oler realmente a lo que huele cada persona, a lo que huele un animal, a lo que huele un lugar? Cuando todo se esconde tras una loción, un perfume, un aromatizante, pero todo tiene un olor fétido, decía él. Y si uno analiza, tiene toda la razón. Entonces él decía, claro, hay personas que les gustaría tener todos los sentidos desarrollados al máximo, pero eso es aterrador. Entonces él contaba eso, contaba el tema de la sangre, que mucha gente dice, claro, al estar desgastándose tanto por los sentidos, no es que se van a morir, sino se agotan, se cansan. Y él decía algo que les producía mucha energía, es la sangre, pero no la suya o la mía, sino de personas o animales de la calle. ¿Y por qué? Él decía que porque esas personas o esos animales tienen suficiente vitamina, más que una persona que está durmiendo bajo un techo y que se está cuidando todo el día con una chaqueta o una bufanda. Y él decía, cuando usted ve a alguien de la calle que tenga gripa o algo, eso es muy extraño, porque se empiezan a acostumbrar y empiezan a desarrollar muchas defensas a comparación del que se vive ocultando y guardando, ¿no? Él decía eso, y él decía, por eso es muy fácil salir a la calle y alimentarnos de sangre de animales o de personas que nadie va a extrañar, sino aparecen por ahí botadas y dicen, la atacó un animal o algo. Él contaba todo esto, claro, de manera más extensa, pero le resumo. Contaba que vivía en la Candelaria, allí, en unos sótanos, con otros vampiros. Y decía que en las noches había adquirido un vehículo, el cual había diseñado
para él poder estar tranquilo, con vidrios que no les enterara nada de bulla, unos vidrios para que las luces no le reflejaran mucho, obviamente no escuchara a nadie, como un ataúd andante. Él contaba eso. Y por eso, si ustedes miran, el vampiro siempre se ha creído que vive en un castillo a lo lejos, en medio de la nada, y duerme en un ataúd por allá al fondo, precisamente para no sufrir, porque sufren oyendo y oliendo y viendo todo al máximo. Él contaba eso, y yo en ese momento decía, bueno, está hablando alguien que ha leído libros de vampiros, que ha estudiado sobre vampiros, y está contando una historia. Pero ahora, creer que fuera un vampiro, yo decía, no, realmente yo por dentro, pero escuchaba las historias como escucho las de ustedes. ¿Dónde viene lo extraño de la historia? ¿Dónde viene lo extraño de esta historia? Lo extraño es que el hombre al final dice, esta historia no la van a poder volver a escuchar. Claro, este programa se graba, yo en este momento estoy grabando este programa en 2 computadores, para repetirlo, para tenerlo en archivo y todo. Entonces el hombre dijo, y yo al otro día decía, al otro día volver a poner esta entrevista, está muy chévere lo que el hombre cuenta. Yo decía eso dentro de mí. Entonces, bueno, el hombre terminó de contar esto, que muchas gracias, y el hombre al final dice, cuando dice eso, que no van a volver a poder escuchar esto. Yo, bueno, pues hay grabaciones y todo, bueno. Cuando la entrevista termina, y soy sincero con ustedes, y vamos a revisar las grabaciones, las grabaciones estaban, mejor dicho, se dañaron, para que me entiendan. Y ahí viene lo extraño. Y yo digo, si quieren llamarlo lo paranormal, pero lo extraño de esta historia no fue lo que él contó, eso lo puede contar cualquier persona. Lo extraño fue eso, que él al final dice, esto no lo van a poder volver a repetir. Y lo extraño está en que todos los oyentes que grabaron ese programa, grabaron esa historia, a todos al día de hoy, se les dañó la grabación. Más de uno se puede estar riendo. La grabación no existe. O tráiganmela. Súbanla a YouTube. Alguien decía, en YouTube está el vampiro Nicolai. No es esa. Esa es de un loco que llamó a decir que era un vampiro y tenía gente por allá, creo que secuestrada, y se les tomaba la sangre. Es otro cuento. Ese era un Jeffrey Dahmer. Pero esa grabación, y ustedes, si pueden dar testigos aquí, tal vez en YouTube, en Facebook, en TikTok, escriban si realmente les pasó algo a los que tenían esa grabación. ¿No? Es interesante. Dice aquí Yukon, mentira, ni sabía. Yukon no es mentira, la gente escuchó eso, hermano. Escucharon la entrevista y nadie tiene la grabación. Y no la pudieron subir nunca. Y las personas dicen, los oyentes de ese entonces cuentan, y yo no puedo mentir porque aquí han contado y ustedes pueden preguntar a la gente, cuentan que la grabación se perdió, se borró, al igual que el número de él, nunca más hubo un contacto. Y es interesante la historia. Entonces yo digo, no entrevisté a un vampiro, yo no estoy diciendo que sea un vampiro. Pero ¿cómo el hombre hizo para dañar la grabación de todo el mundo? ¿Hacker? No sé cómo dañó, si usted en su casa estaba grabando en un cassette, en algo, en un celular, no tengo ni idea. ¿Cómo dañó la grabación de todo el mundo? Y al día de hoy sigo esperando la entrevista. Y salió en vivo, no es que yo les haya metido el cuento que fui y entrevisté a un vampiro y la grabación se me borró cuando viajaba y no sé qué, no. Se escuchó en radio.
Y mucha gente graba esto. Hay grabaciones de la época. Y la del vampiro no está. Esa es la historia del vampiro. Fue un vampiro, tenía un don sobrenatural y logró afectar el audio de todos, logró que su voz desapareciera de la faz de la tierra y de las grabaciones. O fue un hacker y logró que a todo el mundo se le dañara la grabación. No tengo ni idea. Pero para los que están escribiendo que no creen, hay gente que está escribiendo que la oyeron. Yo solo cuento la historia, estoy viendo que entrevisté a un vampiro. Ni que llegó volando, ni atravesó la pared y se me llegó a mi terraza de mi apartamento y hola, Dari, soy un vampiro. No, ojalá pasara eso algún día, ojalá alguien entrara por esta ventana blindada, atravesara y dijera soy un vampiro y rompiera el edificio, ¿no? Así como un cómic. No, el hombre habló muy normal y todo, solo que al final dijo, nunca van a volver a escuchar esta grabación. Buenas noches, Dani. Buenas noches, adelante, señor. Dani, lo que pasa es que ayer yo llamé para contar una historia, pero la señal no me dejó. Adelante, lo escuchamos la noche de hoy. Dani, una pregunta. Yo no sé si tú sabes cómo es que se llaman estos aparatos que miden la frecuencia cardíaca de la persona cuando está enferma en el hospital o cuando la tienen en el hospital. No sé si será un electrocardiograma, puede ser. No, Dani, el que te mide los signos vitales cuando te conectan, que te canalizan y te mide los signos vitales. No sé, sí, pues todos los aparatos están ahí, que mide el corazón, el otro mirando todo. Eso. Sí, todos esos aparaticos que están en el hospital, pues no sé si cada uno tenga un nombre o todos tengan un nombre. Porque acá hay tensiómetro, no sé si son muchos, tal vez creo que son muchos y cada uno hará una tarea, pero bueno, esos aparaticos que le ponen a uno para mirar los signos vitales, digámoslo así, ¿no? Exacto, Dani, exacto. Resulta y sucede, Dani, que yo tenía a mi esposa en el cardio infantil de acá de Bogotá, eso en el hospital. Pues resulta y sucede que yo la tenía porque estaba enferma. Acababa de tener el niño, le habían hecho una operación y estaba súper mal. Entonces, pues, la operación se le infectó y todo. Bueno, en fin, te resumo. Yo estaba con ella, estaba en el 505, que era una habitación donde la tenía, y en el 506 había una señora que tenía cáncer. Yo ya había ido a visitarla a ella ya como unas 3 veces y pues sabía que la señora estaba ahí porque los familiares iban y la visitaban y pues la enfermera entraba y nos contaba. Bueno, Dani, resulta sucede que una noche yo estaba hablando con ella, le había llevado comida. Dani, cuando yo no te miento una raya, no te digo mentiras. Ese tensiómetro, el que te mide la frecuencia cardíaca, empezó como a aumentar esas rayitas que tiene, que mide como el corazón. Dani, mire que esos aparatos se enloquecieron, se volvieron locos. Entonces yo me asusté mucho y mira que lo otro es que la pieza se puso súper fría. Entonces yo me asusté mucho y yo corrí a llamar a la enfermera. Cuando yo corro a llamar a la enfermera, llega otra enfermera porque las otras 2 enfermeras que habían de turno estaban en la habitación de la señora que tenía cáncer. Entonces, Dani, pues te comento, la chica viene, pues a mí en ese momento no me importó la otra habitación, ¿no? Entonces la chica viene y ya estaba súper bien otra vez de nuevo, y lo extraño que tengo que contar es que mi esposa no sentía nada, o sea, ella se sentía bien. Yo le decía, pero ¿cómo se siente? Yo me voy a llamar la doctora. Dani, pues te comento, la doctora vino, dijo, no, todo está bien, la enfermera, todo está bien, el pulso. Dani, entonces en ese momento yo salgo afuera, cuando de repente veo las 2 enfermeras que estaban llorando. Dani, pues imagínate que la señora que estaba al lado de la habitación de mi esposa acababa
de morir. O sea, impresionante, Dani, impresionante. Y mira que el frío que se entró a la habitación, Sí. que se entró a la habitación, tremendo, Dani, que con un bajón de energía, pero tremendo, súper tremendo. Entonces, lo que yo te decía anoche es que la muerte, para mí, Dani, mira que la muerte es un espíritu. La muerte es un espíritu y cuando la muerte llega, hay personas que la pueden sentir, hay personas que pueden sentir ese aroma pues de frío, pues esa historia de verdad, Dani, que me dejó sorprendido más que todo por lo de los aparatos que miden la frecuencia. Que se Y alborotaron, pues, sí, que se enloquecieron. exacto, entonces como yo digo que ella estaba al lado de la habitación, entonces yo digo que pudo haber sido que el espíritu de ella o la energía, pero impresionante, Dani, impresionante. Eso fue en el Hospital Cardioinfantil aquí en Bogotá. Pues esa era mi historia.